Buenas tardes, estudiantes de la materia Inteligencia Artificial. Estamos por aquí en el corte 3, clase número 2, actividad síncrona, que vamos a desarrollar un tema que son las redes neuronales, que les va a permitir apoyarse para sus actividades académicas. Muy bien, entonces vamos a ver lo que son las redes neuronales, conceptos básicos y aplicaciones. Ok, las redes neuronales hemos tenido en inteligencia artificial constantemente el hombre buscando imitar al ser humano para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Avanzando en tecnologías y realizar aquellas operaciones que las máquinas puedan desarrollar. De tal manera entonces que comenzando desde las primeras máquinas, como las vimos en las clases anteriores, en el primer y segundo corte, hemos visto cómo la tecnología ha ido avanzando, ¿no? Y cómo hemos llegado al desarrollo de máquinas que semejan al ser humano. Entonces, en la parte de las redes neuronales, viene siendo otra forma de emular ciertas características propias del ser humano. Aquí en este caso, en las redes neuronales, es la capacidad de memorizar y de asociar hechos. Viéndose entonces y examinando las redes neuronales que imitan el cerebro humano, pasado a lo que es pasado de esas partes del cerebro humano con su neurona a la parte artificial, que es lo que llamamos entonces redes neuronales. Y de esta manera poder evaluar experiencias y resolver situaciones que tengan que ver con las neuronas en forma artificial, es decir, imitando el cerebro humano. Adquiriendo conocimiento, adquirimos experiencia y llamamos entonces que las redes neuronales es ese nuevo sistema para el tratamiento de la información cuya unidad básica es el procesamiento y está inspirada en una célula fundamental del sistema nervioso humano que es la neurona natural. ¿Y qué busca entonces? Semejar eso en unas neuronas artificiales donde se estimula mediante las entradas y se dispara el proceso de la neurona y también lo que es el elemento de salida de esas neuronas. Entonces, las redes neuronales tienen una historia que viene que data desde lo que es la inteligencia artificial, como nosotros lo vimos en el primer y segundo corte, y los antecedentes de las redes neuronales vienen dando desde la máquina de 1936, las máquinas de Alan Turing, que fueron los primeros estudios que se desarrollaron en cuanto al estudio del cerebro y su comparación con el ser humano, en cuanto a los cálculos lógicos, actividad nerviosa, o sea, desde aquí comienzan estos estudios matemáticos y estas teorías de las neuronas. También tenemos en 1949 Donald Hebb, que también fue uno de los pioneros en el proceso de aprendizaje como elemento básico de la inteligencia humana y en el desarrollo de reglas de aprendizaje que tienen que ver con antecedentes también del estudio de las redes neuronales. En 1950 con Carl R. Lashley, también que hizo ensayos y encontró información almacenada en forma centralizada en el cerebro y que era distribuida encima de él. Y en 1956 tenemos congresos frecuentes en que mencionan el nacimiento de la inteligencia artificial y por supuesto las redes neuronales es una rama de la inteligencia artificial. Tenemos también en el 57 con Frank Rosenberg, también desarrolló
el perceptrón, que es una red neuronal más antigua, utilizándose hoy en día para la aplicación e identificación de patrones que se utilizan hoy en día con las redes neuronales. Este modelo era capaz de generalizar. Después de haber aprendido una serie de patrones, podía reconocer otros similares, aunque no se le hubiese presentado en el entrenamiento. Esto tenía que ver con el cerebro humano, y tenemos en 1959 57 con Frank Rosenberg, y en el 59 también con Frank Rosenberg, con los principios de la neurodinámica, que afirmaban varias condiciones de aprendizajes. En el 60 con otro autor, Bernard, con el desarrollo del modelo Adalin, que era la primera red neuronal aplicada a un problema real con filtros adaptativos. En el 61 otro autor con la red neuronal para siempre realizaciones técnicas, o sea, la memoria asociativa. En el 69 también, también se hablaba de la muerte abrupta de las redes neuronales, y probaron matemáticamente que el perceptrón no era capaz de resolver problemas relativamente fáciles, tales como el aprendizaje de función no lineal. También tenemos en el 74 con otras ideas de algoritmos de aprendizaje de propagación hacia atrás, que son elementos utilizados hoy en día para las redes neuronales. En el 77 también la teoría de la resonancia adaptada en la arquitectura de red, que se diferencia de las demás inventadas previas antes. Tenemos en el 85 con el renacimiento de las redes neuronales con su libro Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización, que fue de John Hopkins. En el 86 con otro autor que redescubrió el algoritmo de aprendizaje de propagación hacia atrás. Todos estos son historias y antecedentes que dan base al desarrollo de las redes neuronales actuales. Y por supuesto todas estas investigaciones que se dan hasta a partir de 1986 hasta la actualidad. Ahora bien, ¿qué es una red neuronal? Pues existen numerosas formas de definir las redes neuronales. Que se dice que es una forma de computación inspirada en modelos biológicos. Se dice que es un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. Se dice que es un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas externas. Y se dice que las redes neuronales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples y con organización jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace un sistema nervioso biológico del ser humano. Esas serían algunas definiciones de redes neuronales. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecen las redes neuronales en estos estudios? Que se fundamenta en redes artificiales que presentan un gran número de características que semejan el cerebro humano. Y de esta manera, como semejan al cerebro humano, son capaces de aprender experiencias y de generalizar casos anteriores a nuevos casos, y extraer características esenciales que representan información. Se dice también que entre las ventajas incluye que hay un aprendizaje adaptativo, que tiene capacidad de aprender y realizar tareas en base al entrenamiento. Se habla de una autoorganización en donde la red neuronal puede crear su propia organización. La tolerancia al fallo, que es la destrucción parcial de una red que conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener incluso sufriendo un gran daño. Operaciones en tiempo real, que se pueden realizar en paralelo, y también fácil intersección dentro de la tecnología existente actualmente. Y el uso de chips especializados para redes neuronales que mejoran la capacidad en ciertas tareas. Entonces tenemos el aprendizaje adaptativo de las redes neuronales, que es la capacidad de aprendizaje que tienen las características de las redes neuronales y que pueden llevar ciertas tareas mediante el entrenamiento
de estas redes y pueden aprender diferentes patrones y con el entrenamiento. Y son dinámicos adaptativos. Estos son aprendizajes que se ajustan a la manera que se obtengan ciertos resultados específicos y hay un aprendizaje de hecho. Y está la autoorganización, que es las redes neurales emplean su capacidad de aprendizaje adaptativo para autoorganizarse, mientras que el aprendizaje es la modificación de cada elemento procesal. Cuando las redes neurales se usan para reconocer ciertas clases de patrones, ellas se autoorganizan y, y hacen autouso de su información. Está también la tolerancia a fallos de las redes neuronales, que fueron los primeros métodos computacionales con capacidad inherente a la tolerancia a determinadas fallas, comparándolos con las computaciones tradicionales. Las redes neuronales pueden aprender a reconocer patrones con ruido, distorsionados o incompletos, lo que cual les da una tolerancia a fallos con respecto a los datos, y también las redes pueden seguir realizando una función con cierta degradación, aunque se destruya parte de la red. Esto es lo que se llama la tolerancia a fallo en las redes neuronales. También está la operación en tiempo real, lo que quiere decir que la mayoría tienen totalidad en sus tareas para aplicarlas en procesos de datos en forma rápida en tiempo real, y esto se da gracias a la implementación paralela, y la mayoría trabaja en tiempo real en sus procesos. También está la fase de inserción dentro de la tecnología existente, ya que estas son redes que pueden ser entrenadas para desarrollar una única y bien definida tarea y tareas complejas, y con las herramientas computacionales existentes, una red puede ser rápidamente entrenada, comprobada, verificada y trasladada con una implementación de hardware de bajo costo. Tenemos también las redes neuronales y computadoras digitales, y que existe un gran potencial en la computación neuronal para lo que es los sistemas neurológicos. No aplica el principio de circuito lógico o digital y se utilizan en computadoras, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que podemos tener en una red neuronal artificial? Bueno, fíjense que tenemos aquí una gráfica que habla de las entradas, habla de la capa de entrada donde se da el inicio, las capas ocultas que es donde se hace el proceso, y las capas de salida o elementos de salida. Esta es una red neuronal totalmente conectada, porque se asemeja a la red neuronal del ser humano, porque el ser humano tiene elementos o redes neuronales donde está la entrada, donde están las capas ocultas internas y las capas de salida o los elementos de salida. Y que, bueno, el cerebro humano, con estas neuronas, que son muchas en el cerebro, que pueden resolver gran cantidad de problemas. Igualmente se asemeja entonces el uso de las redes neuronales artificiales, donde se habla entonces de entradas globales o entradas o inputs. Se habla de ese proceso interno y las respuestas o outputs de salida. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, ustedes pueden complementar información que es bastante interesante de la actualidad de las redes neuronales, que les pueda complementar el desarrollo de sus actividades sumativas. En caso de dudas, me pueden preguntar por el foro de dudas del aula virtual. Recuerden siempre complementar estas investigaciones de estos temas con material que ustedes tengan de buenos autores o autores reconocidos que tengan a bien de este tema, y por supuesto siempre colocar estas referencias en sus actividades que desarrollen.
Entonces este material, como siempre, se lo estoy grabando, se lo voy a compartir en el aula virtual para que lo revisen y bueno, complementen sus ideas con más información investigada por ustedes.